Seguimos con Gálatas capítulo 22, el fruto del Espíritu Santo. Hemos estado estudiando todo lo que hace Dios por su Espíritu en el creyente, y ha sido bajo la serie del fruto del Espíritu Santo. Y no quisiera dejar de recordar esto, hermanos, porque la Biblia no habla de frutos. El verso 22 de Gálatas capítulo 5 dice: más el fruto del Espíritu. No dice frutos. Y hablando de esto, cuando Dios, por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, perdona al pecador, Dios lo perdona, le otorga, le promete vida eterna como garantía, y de esto le deja su Espíritu para demostrar que Él es hijo de Dios. Noten esto: tú vienes en arrepentimiento delante de Dios, vienes y le dices: Dios, reconozco que soy pecador, que mis pecados me han llevado a alejarme de ti, pero me arrepiento de mis pecados. Y la Biblia dice que si tú crees que Él es tu Señor y tu Salvador, que su sangre fue derramada, que su cuerpo fue entregado, te bautizas, y la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo viene sobre tu vida. Y a eso Dios le llama entonces la garantía de que si mueres te vas al cielo. Dios te da la garantía de que te irás a la eternidad con Él. Pero escuchen algo, podemos compararlo como una pintura. El artista firma ese cuadro. Por un lado, al firmar ese cuadro, decimos que está certificando cada trazo de esa pintura, los materiales que se usaron en esa pintura y los colores que hay en esa pintura, etc. Eso le dará un gran valor a ese cuadro porque tiene una firma. Habrá cuadros muy parecidos, por ejemplo, obras como la de Picasso, ¿cierto? Estas obras hoy en día valen miles, por no decir millones de dólares, algunas pinturas. ¿Y por qué son tan caras? No tanto por lo que está pintado, sino en lo que fue pintado, pero sobre todo valen es porque dice: eso lo firmó directamente, ¿qué? Picasso. Pues escúcheme en algo, de la misma manera Dios pone la firma en el creyente. Y una persona de afuera dice: este creyente vale. ¿Y por qué este creyente vale? Porque tiene la firma de Dios. El fruto del Espíritu está obrando en él. Su pintura es pintura original. Su lienzo es lienzo original. Su cuadro es cuadro original. No es algo improvisado. ¿Estoy siendo claro? Cuando tú tienes que pensar, tú mismo tienes que pensar: el Espíritu Santo está obrando en mi vida. El Espíritu Santo realmente está haciendo en mí algo que la gente diga: este le pertenece a Dios. Su firma en él es el Espíritu Santo. Cuando Dios perdona tus pecados, su Espíritu produce en ti, y lo hemos dicho, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Hasta ahí vamos, ¿no? Dios está produciendo en ti, y en todos los sermones, al igual que hoy, terminamos diciendo: si yo tengo amor, si yo tengo gozo, si yo tengo paz, si yo tengo paciencia, si tengo benignidad, debo decir: Señor, gracias porque tu Espíritu está en mí, porque yo veo que tu sello, tu firma está en mí, y eso es de agradecer. Y dijimos que la benignidad, esta última, es una acción. No puedo yo ver la benignidad en una persona. Eso es una acción, la forma en que la persona actúa. De la misma manera y similar a la anterior, la benignidad es la bondad. ¿Es cuál, hermanos? La bondad. También es una acción. La bondad es una acción, y es muy relevante en el creyente que Dios está obrando en él. La bondad es algo: si tú eres bueno, si tú practicas el bien, dale gracias a Dios. No es porque yo sea bueno y el otro es malo. Dale gracias a Dios
porque es el Espíritu Santo obrando en ti. En la Biblia hay una historia muy conocida, un libro muy chiquitico, 4 capítulos, la historia de una mujer llamada Ruth. ¿Recuerdan la historia? Ruth. ¿Cómo me encanta el libro de Ruth? Porque el libro de Ruth empieza diciendo que en la tierra de los israelitas había una familia que había tanta escasez de pan en Belén que ellos decidieron irse a Moab. El papá se llevó a su esposa, a sus 2 hijos y dijeron: hijos, aquí no nos vamos a morir de hambre, nos vamos para otro lugar. Y se fueron para la tierra de Moab. Estando allá, los hijos se enamoraron de mujeres moabitas, que no era permitido que una israelita se casara o se noviara con una mujer extranjera. Pero no solamente se enamoraron, sino que se casaron con ellas. Y nos dice la Biblia que el papá murió, los 2 hijos murieron y quedó la suegra, llamada como Noemí, quedó la suegra abandonada y ahora con 2 nueras, ¿sí? Y una de ellas, llamada Ruth, le dice: mira, tú quedaste sola, ya una mujer sola en Israel no valía mucho, menos sin hijos, menos sin esposo. Ella dice: pues yo qué hago aquí en una tierra extraña, yo me voy a volver para mi tierra a ver si alguien por allá, y ya no me va a llamar Noemí, me va a llamar Mara, amargada. Pues imagínense, se fue para otra tierra. El esposo a lo mejor tomó una mala decisión, la llevó para una tierra desconocida y allá perdió sus hijos, perdió su posesión y perdió su posesión. Pero nos dice la Biblia que Ruth le dice a esta mujer que pudo haberla abandonado. Ruth era una mujer joven, hermosa, virtuosa. Y esta mujer, Ruth, le dice a Noemí: Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde quiera que vaya yo iré contigo, que solamente la muerte nos separe. Una mujer que está pensando en una viuda que ha estado ya amargada. Y ella le dice: no, Ruth, no, consiga así otro hermano. Y además, si yo volviera a tener hijos, usted esperaría que crezcan. No creo, no. Y ella dice: no sé, yo me voy con usted. La otra, llamada Orpa, se va. Y Ruth se va al pueblo de Noemí, y estando allá, ella no quiere soltar a Noemí para ayudarla, y busca trabajo y trabaja de sol a sol. Y me encanta, vaya a Ruth capítulo 3, verso 10. Ruth capítulo 3, verso 10 nos habla de que no solamente Dios está viendo la bondad de Ruth, Noemí está viendo la bondad de Ruth, sino que otra persona ve la bondad de Ruth. Y es que Ruth busca un pariente cercano, aconsejado por Noemí. Mira lo que dice Ruth 3:10. Y él le dijo, hablando de Booz: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera que bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer ¿qué? Virtuosa. Esta mujer no abandonó a la suegra y estuvo con ella y fue a buscar. Y Booz le dice: mire, esta bondad que has mostrado, tú pudiste haberte casado con un joven, tú pudiste haber buscado dinero con otros, pero estuviste fiel ahí. Esto va a tener recompensa. Esta es la bondad. Y la pregunta es: ¿por qué Ruth hizo esto? ¿Por qué demostró bondad? Por una razón: porque Dios era ¿qué? Bueno. Dios fue bueno con ella. Esta historia nos da la pauta para hablar de la siguiente parte del fruto del Espíritu. Y como les dije, hoy vamos a hablar la bondad dada por el Espíritu Santo. La bondad dada por el Espíritu Santo. Y quiero aclarar algo. Hoy en día hay personas que son buenas, hacen el bien, pero generalmente hacen el bien con el que le hace el bien. Y ya, pero de esa bondad se tratará. ¡Ay de aquel que le hagan el mal! ¡Ja! Mejor dicho, usted por las malas no me conoce, mi hijo. Bueno, esa bondad, vamos a ver cuál es la que viene del Espíritu. Lo vamos a ver en 3 puntos. Número 1, la bondad de Dios.
Dios, dada por el Espíritu Santo. Número 2, porque es importante esa bondad. Y número 3, cómo mostrar esa bondad. Miremos la número 1, la bondad dada por el Espíritu Santo. La bondad dada por el Espíritu Santo, miremosla de manera negativa. No es hacer el bien usando el mal. La bondad dada por el Espíritu Santo no es hacer el bien usando el mal. Voy a poner un ejemplo, porque esta no proviene de Dios. Un narcotraficante dice: es que yo he dado casas, he dado carros, he ayudado a los pobres. ¡Oh, qué hombre tan bueno! Esa no es la bondad de Dios, porque está usando ¿qué? El mal para hacer el bien. Su dinero no proviene de cosas buenas. Esa no es la bondad de Dios. La bondad es traducida más frecuente como misericordia o favor. La persona que tiene la bondad de Dios la hace más mostrando misericordia o favor de Dios. Su origen etimológico es incierto, no se sabe, pero su significado podría referirse a amor constante. Miren, hay gente que le hace bien a los hijos, hay gente que le hace bien a los nietos, se porten bien o se porten mal, ¿sí? Le hace bien a su esposo, a los que ama, les hace bien. Pero si otra persona le hace mal, yo ya con ese no me junto. Ese ya no es bondad de Dios. Porque la bondad de Dios, su significado es amor ¿qué? Constante. Estoy haciendo el bien, háganme mal o háganme bien, yo hago siempre ¿qué? El bien. Porque eso es la bondad de Dios. Se le emplea tanto para la actitud de Dios hacia su pueblo como para el pueblo hacia Dios. Ahora, todo debe partirse de que el reconocimiento de que Dios es bueno. Ese es el fundamento de todo el pensamiento bíblico. Dios es bueno. Dios ha sido bueno sobre el bien moral. Bueno en las Escrituras no es una cualidad abstracta ni un ideal humano secular. Bueno en primer lugar y principalmente significa lo que Dios es. ¿Dios es qué? Bueno. Tome como referencia el Salmo 100, verso 4. Mire lo que dice el Salmo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. ¿Y por qué? Porque Jehová es ¿qué? Bueno. Porque para siempre es su misericordia y su verdad en todas las generaciones. ¿Por qué la persona debe entrar al lugar de Dios con acción de gracias? ¿Por qué debemos entrar a sus atrios con alabanza y bendecir su nombre? Simplemente porque Dios es ¿qué? Bueno. Dios es bueno. ¿Saben una cosa? Y usted que me está viendo aquí, esta iglesia es pequeña. Esta iglesia generalmente la gente viene a buscar siempre el favor de Dios en el culto. No, esta iglesia viene a dar gracias a Dios por el favor de Dios que ya ha tenido con él. Esa es la diferencia. Y muchos van a congregaciones a buscar más de Dios cuando ya les ha dado. Cuando yo entiendo que Dios es bueno, todo empieza entendiendo que Dios es bueno. Si Él es bueno, entonces yo entro ante Él con acción de ¿qué? Gracias. Ahora, me gustaría que viéramos algunas características sobre la bondad de Dios o que Dios es bueno. Número 1, solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Mateo 19:16, se le acerca una persona al Señor Jesús y le dice: Maestro bueno. Maestro bueno, ¿qué haré para entrar a la vida eterna? Y él le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Quién? Dios. ¿Mas quieres tú entrar a la vida? Guarda los mandamientos. El mismo Señor Jesucristo está reconociendo que solo hay uno bueno. ¿Y es quién? Dios. Dios Padre. Él como hijo, obviamente Él es Dios también, y por eso hizo el bien,
por eso nos salvó, pero Él está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Tú me estás viendo como un humano, ¿por qué me llamas a mí bueno? Solo uno es bueno, Dios. ¿Me hago entender? Preguntémonos por un momento, ¿Dios necesita de los seres humanos? En ninguna manera. Dios no necesita de nosotros. ¿Saben una cosa? Cuando Adán y Eva pecaron, o cuando esto pudo haber hecho lo que sucedió en Sodoma, hoy en día podía hacer lo que Sodoma y Gomorra, pudo haber hecho lo del arca, hoy en día puede cogernos y ya, se acabó el problema. Ya, yo no necesito de usted, yo soy Dios. Él no necesita de los seres humanos. Y la pregunta es, ¿por qué creó un plan para salvarnos? Solo hay una respuesta, una razón: su bondad. Él es bueno. Es ahí donde vemos su bondad. No merecíamos, pero Él nos hizo el bien y Él lo hizo muy bien. ¿Me estoy explicando? Usted y yo no merecemos nada más sino decir gracias, Padre, porque entregaste a tu Hijo para el perdón de mis pecados. Tú eres bueno. En ese sentido entendemos que solo Dios es ¿qué? Bueno. Número 2, las obras de Dios son buenas. Las obras que Él ha creado, lo que Él hace es bueno. Estas muestran sus atributos de sabiduría, poder y son objeto de su aprobación. ¿Recuerdan cuando usted lee el libro de los Génesis? Dice que Él hizo los cielos y la tierra. Y cuando vio lo que creó, ¿era qué? Bueno. En gran manera bueno. Sus obras son buenas. Cuando usted ve el sol, cuando usted ve la lluvia, cuando ve las nubes, cuando ve los mares, todo es porque esa es obra de Dios. Dice que Dios creó todo por su palabra. Cuando ve los animalitos, cuando ve todo, Dios, gracias, porque tú eres ¿qué? Bueno. Ahora, la Biblia dice que cuando nosotros creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da como mínimo un don. Los dones de Dios son buenos. Hemos dicho, Dios es bueno, su creación es buena y sus dones son buenos, sus regalos no merecidos. Al igual que la creación Dios la sustenta, al creyente no lo deja al azar. Vea, cuando usted viene a Cristo como Señor y Salvador, Dios no te deja ahí al azar diciendo, no. Él deja su Espíritu en ti y te ayuda a vivir una vida que le agrade a Él. Eso lo dice el apóstol Pedro. Él provee por su Espíritu al menos un don. Los creyentes debemos considerar que aunque algunas cosas no son buenas a nuestro parecer, estas vienen como uno de los dones de Dios para glorificarlo. O sea, usted dirá, pero si Dios es bueno y me ha dado a mí este don, ¿por qué las cosas me salen mal? Debes entender que no las entendemos, pero entendemos que eso que nos dio es bueno para glorificarle. ¿Estamos claros? ¿Qué otra cosa? Los mandamientos son buenos. Dios ha dejado su palabra y ella debemos entenderla que es bueno. Mire, las leyes de tránsito. Aquí tenemos a nuestro hermano Javier, que trabaja en tema de tránsito y todo eso, y sabe de leyes de tránsito. Pues cuando usted va en la moto y el semáforo está en rojo y usted va de afán, el semáforo le está diciendo, quieto, me quiero burlar de usted, no avance, no, el semáforo le está diciendo, cuidado, que viene el te mate. El semáforo, las leyes de tránsito están creadas para protegerte. Las leyes de tránsito están creadas para dignificar. ¿Me estoy explicando? Bueno, Dios ha creado su palabra y sus mandamientos son buenos. Estos expresan la perfección moral de su carácter y al mostrarlos cómo podemos agradarle. Él quiere a través de sus mandamientos que le agrademos. No lo vea, ay, es que leer la Biblia, otra vez aprenderse un versículo de memoria, ay, otra vez que esto, ay, que cansón, pastor. No, véalo como que Dios dejó su palabra porque Él es ¿qué? Bueno. Por último, la obediencia a los mandamientos de Dios es buena. Si usted obedece, eso es bueno, porque Dios la aprueba y acepta a los que obedecen y reciben provecho. Los hombres que no
conocen a Cristo, los seres humanos que no han sido redimidos no obedecen ni pueden obedecer la ley de Dios, porque vienen de la esclavitud bajo el pecado, viven bajo la esclavitud del pecado, según Romanos 3:9. Dice la Biblia que el árbol malo, o el hombre tal como es en Adán, debe convertirse en un árbol bueno antes de poder dar buen fruto, porque el árbol malo que da frutos, ¿qué? Malos. Y el árbol bueno que da frutos buenos. Una persona no puede obedecer la ley de Dios si no tiene a Dios en su corazón. Pero los que están en Cristo han sido libertados de la esclavitud del pecado precisamente para que puedan practicar la justicia que proviene de la ley. Ahí está entonces. Recordemos, solo Dios es ¿qué? Bueno. Sus obras son ¿qué? Buenas. Sus dones son buenos. Sus mandamientos son buenos. Y obedecerlos se considera en gran manera bueno. A esto se le llama la bondad dada por el Espíritu Santo. A esto se le llama la bondad dada por el Espíritu Santo. Ahora usted me preguntará, pastor, ¿y por qué es importante la bondad de Dios? Debo tener en cuenta la bondad de Dios. ¿Por qué yo debo entender que Dios es bueno? ¿Es importante que Dios me dé por su Espíritu la bondad? Claro que sí. ¿Por qué es importante? Número uno, porque seremos perdonados. ¿Por qué es importante la bondad de Dios? Porque seremos ¿qué? Busquen Salmo 25, por favor. Busquen Salmo 25, verso 7. Mire lo que dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, dice, por tu ¿qué? Bondad, oh Jehová. Y hoy cantábamos eso: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores su camino. Por la bondad de Dios es que usted y yo reconocemos que somos pecadores. ¿Sí? Ustedes no han visto que los papás, generalmente cuando son papás, es que reconocen que han hecho lo malo y le dicen: hijo, no tome trago porque le va a hacer malo, no fume porque le va a hacer malo, no, pero ya muchos lo han vivido. Y el hijo dice: pero ¿qué me exige si yo lo vi a usted cuando era niño, que usted la pasaba de taberna en taberna? ¿Sí? Bueno, por la bondad de Dios nosotros reconocemos que somos pecadores. Nosotros podemos ser perdonados. ¿Por qué? Porque Dios dice: mire, yo te quiero advertir, ese camino que estás tomando no es el correcto, así que si sigues por ahí te vas a condenar. De esa manera vemos la bondad de ¿quién? De Dios. ¿Por qué es importante la bondad de Dios? Porque seremos perdonados. Dios, por su bondad, dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Él está diciendo. ¿Y por qué? Por tu bondad. Tú eres bondadoso, por favor. Yo hice lo malo, hice lo que no debía, pero por tu bondad yo quiero pedirte que me perdones. El Salmo 27:13, Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahí está. El salmista dice: yo hubiese desmayado, yo no hubiera seguido con esto si no viere la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Dios sigue siendo bueno aquí, y en esa bondad seremos perdonados. Romanos 11:22 dice: mirad pues, Romanos 11:22, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serías ¿qué? Cortado. ¿Notan que es la bondad de Dios que me permite ser perdonado? Dios en esa bondad a uno le mostró bondad y a otro le mostró severidad. La Biblia dice que la paga del pecado ¿qué es? La muerte. Usted y yo merecíamos la muerte a causa de nuestro pecado, pero Él, por ser bondadoso, dice: y si permanecemos en esa bondad,
pues de otra manera seríamos cortados. Ampliemos un poco más Efesios 2:4 y Tito 3:3. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, dice, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales para con Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo a los Efesios en el verso 4 de Efesios 2? Dios en su misericordia, con ese amor, nos perdona. ¿Y por qué nos perdona? Para mostrar, el propósito de perdonarnos es para mostrar en el futuro de que Él fue bondadoso. Miren lo que dice el verso 7 de Efesios 2. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, ¿en qué? En su bondad. Ahí está. ¿Por qué usted y yo fuimos perdonados? Porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso. Él pudo haber sido severo contigo, Él pudo haberte castigado por tu pecado, pero no, Él fue bondadoso. Y esa bondad es la que Él coloca en el creyente por su Espíritu. Cuando dice más el fruto del Espíritu es bondad, es que generalmente alguien nos hace daño y le caemos con toda. Esos somos los seres humanos. Pero ¿qué nos muestra Dios? Bondad, misericordia, amor. Porque en esa bondad que Él tiene, Él nos perdona. Miren lo que dice Tito 3:3 en adelante. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Él era nuestro pasado. Pero, dice el verso 4, cuando se manifestó, ¿qué? ¿Qué dice ahí? La bondad de Dios. ¡Qué maravilloso! Éramos pecadores, teníamos una vida llena de pecado, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Notan? Es decir, cuando Él dijo, wow, Hans va para el infierno, la quinta paila le espera a Hans por su pecado, por pecador. Pero voy a hacer algo. Voy a matar a mi hijo para que él pueda creer que su sangre fue derramada, que su cuerpo fue entregado, que le pusieron una corona de espinas, que fue crucificado, que fue sepultado y que luego resucitó. Voy a hacer que él crea en eso y yo voy a salvarle. Amén, digo yo a esto. ¿Por qué? Porque Él es ¿qué? Bueno. Una vez más. Verso 4 de Tito capítulo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, del Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras, no por lo que yo, es que yo hoy decido buscar a Dios. No, yo no busqué a Dios. Él hizo que yo le buscara. Todo fue su plan. Y ahí yo veo la bondad de Dios. Entonces, hemos dicho, ¿por qué la bondad de Dios? Porque Él es ¿qué? Bueno. Porque podemos ser ¿qué? Perdonados. Amén. Número 2, porque seremos protegidos. La bondad de Dios nos protege. La bondad de Dios nos... ¿De dónde saca eso usted, pastor? Salmo 34:7. Mire lo que dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es que bueno Jehová. ¿Recuerdan el himno que cantamos esta mañana? Gustad y ved que Dios es bueno. Que Dios es bueno. El salmista dice, gusten, deleítense y vean que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en Jehová. Y en ese sentido, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen.
Dios no solamente te perdona por su bondad, sino que te protege. Te protege. El diablo no tiene poder contra un hijo de Dios. Alguien dice, ay, es que ese cristiano está poseído por un demonio. No está poseído por un demonio. La Biblia no muestra que un hijo de Dios puede ser poseído por un demonio. O habita el Espíritu de Dios en él, o habita el demonio en él, pero no puede tener los dos. Usted se imagina, permítame ser un poco jocoso, chistoso con esto. Usted le dice, el Espíritu Santo, demonio, quítese un poquito ahí, yo quiero aquí menos en una rodilla. No vemos. El Espíritu Santo dice que toma posesión de ese cuerpo y lo controla y lo ayuda, lo protege. Si el diablo, claro, el diablo anda como león, ¿qué? Rugiente, buscando a quien devorar. Anda como león rugiente, solo puede rugir, ¿sí? Pero dice la Biblia que Dios no dejará tentar a sus hijos más allá de lo que puedan, ¿qué? Soportar. Ahora, ¿qué hace entonces la bondad de Dios? Nos protege. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El Salmo 31:19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Ahí está. Los que esperamos en Dios, por su bondad, seremos ¿qué? Protegidos. Dice amén a eso. Amén. Hemos visto dos cosas. Número uno, ¿qué es la bondad de Dios? Y hemos visto dos, la bondad dada por el Espíritu y por qué tener la bondad de Dios que viene por el Espíritu. Hemos dicho que porque seremos perdonados y seremos ¿qué? Protegidos. Tercer punto, ¿cómo mostrar la bondad dada por el Espíritu Santo? ¿Cómo mostrar esa bondad? Bueno, esa bondad usted la puede mostrar hacia Dios. Si usted tiene la bondad de Dios, usted la puede mostrar hacia Dios. Proverbios 12:2 dice, el bueno alcanzará favor de Dios, mas él condenará al hombre los malos pensamientos. ¿Qué hace el que tiene la bondad de Dios? Está queriendo alcanzar a Dios. El bueno alcanza el favor de Dios. Como me encanta ese texto del Señor Jesús cuando era un adolescente. Lucas 2:52. No lo tengo escrito en mi sermón, pero me viene ahorita. Dice el Señor que el Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura o físicamente, y dice en gracia para con Dios y para con ¿quién? Los hombres. El Señor, Él buscaba agradar a Dios en su condición de hombre. Y eso es porque el Espíritu de Dios está en Él. Cada vez que usted, ¿saben una cosa? Usted y yo vamos a ser constantemente juzgados. Usted encárguese de hacer el bien. Ya. Haga el bien. Y si otros dicen está haciendo el mal, bueno, preocúpese por lo que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que piensan de usted? ¿Hacia quién más podemos mostrar esa bondad de Dios? Hacia mi familia o parientes. Proverbios 13:22 dice, el bueno o el bondadoso dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. El bueno siempre está pensando, según Proverbios 13:22, siempre está pensando en la futura generación. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿A quién más hace el bien? ¿O cómo hacer el bien? Hacia el prójimo. Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Procurar que siempre, ¿qué, hermanos? Lo bueno. Hacia el prójimo. Siempre tengamos la actitud de hacer el bien. Hagamos el bien. Y si usted lo hace, diga, Señor, gracias. Porque definitivamente en mis fuerzas yo lo hubiera pagado con mal. Pero ¿por qué estoy pagando con bien? Porque tu Espíritu está obrando en mí. ¿Qué tipo de bien? Bueno, el bien generalmente cuando nos hacen el mal.
Mire lo que dice, vaya por favor a 1 de Pedro 2:20, busque ahí 1 de Pedro 2, verso 20. 1 de Pedro capítulo 2, verso 20. Mire lo que dice. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, dices, si usted estaba pecando y le dieron en la mula, es que mire cómo me pegaron. Sí, pero estás haciendo el mal. Si tú te metes con la mujer del vecino y te dan duro, pues ¿qué? ¿Sí? Proverbios 2:20. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo ¿qué? Lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Si usted está haciendo el bien y por hacer el bien a usted le pagan con mal, pues Dios dice, eso es lo que yo puse en ti, la bondad de Dios. Mire lo que dice el verso 21. Pues para esto ustedes fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste ¿qué? Sanados. ¿Por qué nosotros debemos hacer el bien cuando nos hacen el mal? Porque Cristo hizo el bien y aún así le pagaron con mal, con la muerte. Si nos toca ir hasta la muerte, hagamos el bien, hagamos el bien. Efesios 4:28 nos dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Cómo demuestra que usted ya Dios lo ha transformado? Pues que ya no sigue viviendo su vida tal como antes. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con las manos lo que es bueno. Las manos, con ellas podemos hacer ¿qué? Lo bueno. Podemos hacer que las otras personas miren que Dios está obrando en nuestra vida. Hemos dicho entonces que podemos hacer el bien hacia Dios, hacia mi familia, hacia el prójimo, pero también hacia la alabanza hacia Dios, alabando. ¿Cómo me encanta? Vayan, este es un cántico, Salmo 145, me encanta. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. ¿Qué dice? Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día le bendecí. Ese es un buen salmo. Y dice ahí, generación a generación, dice el verso 4, celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos alabarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa ¿qué? Bondad. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Cada vez que lo alabamos, el Salmo 145, todo el Salmo es un cántico reconociendo la bondad de Dios. Cuando usted canta en la ducha, cuando canta en la sala, cuando canta, está reconociendo que Dios es ¿qué? Bueno. Él es bueno. Voy a concluir. La verdadera bondad viene o se refleja en el creyente porque Dios es ¿qué? Bueno. Él ha sido bueno. Una vez más te digo, si hay algo de bondad en ti,
Si hay algo de bondad en ti, si tú puedes perdonar cuando te han hecho daño, si tú puedes agachar la cabeza, si tú puedes decir, pero es que se ve, no, y tú le demuestras con bien, dale gracias a Dios, porque Él por su Espíritu está obrando en ti. Amén. Si haces el bien, es porque Dios está obrando en ti. La naturaleza caída siempre nos guiará hacia lo malo. Es que yo tengo la razón, es que yo me lo merezco, es que yo tal cosa. Pero justamente la obra del Espíritu en nuestras vidas nos lleva a reflejar que Él está en nosotros. ¿Y Él es qué? Bueno. Mateo 12:35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. El hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Al reconocer que Dios es bueno, nos lleva a saber que podemos ser perdonados y protegidos. Así debemos mostrar esa bondad dada por el Espíritu hacia Dios, hacia el prójimo y a su familia. Tercera de Juan 1:11 dice: amado, no imites lo malo, sino que lo bueno. El que hace lo bueno o el que es bondadoso es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que no practica la bondad no diga: yo creo en Dios, yo lo he visto. No, el apóstol Juan dice en tercera de Juan 1:11: amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ese tipo de bondad solo puede reflejarse en tu vida si es que reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando esto ocurre, podrá su Espíritu demostrar la bondad de Dios en ti. Si tú reconoces tu pecado, el Espíritu de Dios viene en ti. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias, porque el fruto de tu Espíritu es bondad. Y todo viene porque tú eres bueno. Definitivamente tú eres bueno. Tu bondad nos lleva a reconocer que somos perdonados y que somos protegidos. Y si hacemos el bien, aun que nos hagan el mal, Padre, que no miremos a otros, que nos miremos nosotros. Que podamos hacer el bien porque tú lo hiciste primero con nosotros. Tú fuiste ejemplo, Señor Jesús. Cuando te escupieron, cuando te abofetearon, cuando te pagaron injustamente, aún así hiciste lo bueno. Pues ayúdame, Padre, que otros puedan ver que tu sello en mí, que tu firma en mí, es que hago el bien, a pesar de que me hagan el mal. Y eso demostrará definitivamente que tú me has cambiado. Tuya la gloria, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.